A lo largo de la historia, los palacios y castillos se han llenado de traición, crueldad y ambición despiadada, pero pocas figuras han proyectado una sombra más oscura que las malvadas madrastras de la realeza y nobleza, mujeres que conspiraban, manipulaban y a veces incluso mataban para asegurar su posición y la de sus descendientes. Y para ejemplificarlo mejor, en este video les voy a hablar de 10 madrastras que fueron sumamente infames y despiadadas dentro de la aristocracia. Comencemos con el primer caso y es el de Fredegunda. Ella nació en el siglo V dentro del reino de Neustria, que se ubicaba al noreste de lo que actualmente es Francia. Su familia era plebeya y ella trabajó como sirvienta desde niña. Así llegó al palacio, donde sirvió a la reina consorte Audovera, aunque terminó seduciendo al esposo de ella, es decir, al rey Chilperico. Pero Fredegunda no quería ser solo un amante y convenció a Chilperico para que enviara a su esposa Audovera a un convento. El rey, apasionado con Fredegunda, lo hizo. No obstante, por cuestiones políticas, tuvo que casarse con una princesa llamada Galswinta, lo que enfureció a Fredegunda, quien orquestó el asesinato de Galswinta. No se sabe si el rey Chilperico fue cómplice o no del asesinato de su esposa. Sin embargo, igual la familia de Galswinta enfureció por su asesinato y lo culpó, haciéndole la guerra a Neustria, generando un conflicto político enorme que duró décadas. Pero bueno, a pesar de la guerra, Fredegunda obtuvo lo que quiso y se casó con Chilperico, convirtiéndose en reina consorte de Neustria. Fue entonces que su crueldad se dejó ver más que nunca, pues asesinó a rivales políticos y torturó a sus opositores. Aunque sin duda quienes se llevaron lo peor fueron sus hijastros, y es que ella rápidamente dio a luz a 6 hijos, pero como Chilperico había tenido hijos con sus anteriores esposas, estos estaban primero para heredar el trono, lo que hacía prácticamente imposible que los hijos de Fredegunda se convirtieran en monarcas. Algo que a ella no le gustó nada, y para solucionarlo, ordenó el asesinato de 2 de sus hijastros, Clodoveo y Merovec. Y eso no fue todo, pues sus otros hijastros todos tuvieron finales misteriosos y sospechosos relacionados con ella, aunque realmente ella no fue culpada. Pero no se crean que todo esto lo hizo por amor a sus hijos, no. De hecho, como madre se describe como fría y distante. Hay muchas anécdotas sobre lo mal que trataba a sus hijos, incluso siendo bebés. Vaya, hasta se cuenta cómo intentó matar a su única hija Ruth, algo en lo que afortunadamente no tuvo éxito. Así que los asesinatos de sus hijastros se hicieron porque ella quería llegar al poder a través de sus hijos. Y probablemente el último gran acto que hizo para conseguirlo fue que el rey Chilperico terminó asesinado en el año 584. Ampliamente se cree que fue ella quien estuvo detrás del ataque. Pero bueno, obviamente ella no fue señalada de culpable porque, como ya se había deshecho de sus rivales, su hijo menor Clotario se convirtió en el siguiente monarca. Aunque él era un niño, así que al final quien terminó gobernando fue ella, hasta que murió en el año 597 por causas naturales. Nunca obtuvo ningún tipo de castigo por sus crímenes. Su hijo Clotario II siguió gobernando de forma muy eficiente, aunque se le recuerda como alguien muy cruel, lo que muchos dijeron él había heredado de su madre. Continuemos con la madrastra número 2, Agripina la joven. Agripina era descendiente del emperador Augusto de Roma, y por eso fue una novia muy solicitada. Primero se casó con su primo hermano Dominicio, con quien tuvo un hijo llamado Nerón, aunque el matrimonio fue breve y ella quedó viuda siendo muy joven, hasta que en el año 49, por arreglo político, se casó con su tío Claudio, que era emperador de Roma. La unión fue muy controvertida, ya que para la sociedad romana que un tío se casara con su sobrina se consideraba incestuoso e inmoral. Aunque igual se hizo y Agripina no solo estaba feliz, sino que anhelaba convertirse en emperatriz. Y una vez en el trono, Agripina aprovechó su poder para deshacerse de todos sus rivales políticos mediante acusaciones de conspiración, lo que causó que ellos fueran ejecutados. Y, para rematar, Agripina también envenenó con hongos a su esposo, el emperador, esto porque notó que él favorecía a su hijo británico, que era resultado del primer matrimonio de Claudio. Y Agripina no estaba contenta con esa situación porque ella quería que su hijo Nerón, el que había tenido en su primer matrimonio, fuera el heredero al trono romano. Así que con su esposo muerto en el año 54, Agripina de inmediato nombró a su hijo Nerón como nuevo emperador de Roma. Pero Agripina se topó con un problema, y es que su hijastro británico tenía cierto apoyo político y popular. Así que ella intentó alejarlo del trono aislándolo y humillándolo, lo que sin embargo no funcionó del todo,
y como último recurso Agripina terminó manipulando a su hijo Nerón para que éste ordenara el asesinato de Británico, o sea, de su propio medio hermano. Este asesinato fue lo que permitió que finalmente Nerón gobernara sin ningún tipo de oposición, y así, con Británico fuera del juego, Nerón se quedó en el trono de forma indiscutible, aunque en realidad era Agripina quien estaba gobernando detrás de su hijo, e incluso aparecieron monedas junto a él, algo que nunca se había dado en toda la historia de Roma. Sin embargo, su éxito duró muy poco, y es que a medida que su hijo Nerón crecía y se volvía más independiente, las tensiones entre madre e hijo aumentaron, hasta que Nerón ordenó el asesinato de su propia madre Agripina en el año 59. Lo que muchos celebraron, pero para otros resultó muy irónico, porque ella había matado y se había deshecho de mucha gente para colocarlo en el trono, y al final pues fue su propio hijo quien terminó con ella. Pero pasemos al caso número 3, Sofía Paleóloga. Nacida en el año 1455, Sofía, mejor conocida como Zoe, era sobrina del último emperador bizantino, Constantino XI. No obstante, como el imperio de su abuelo ya había caído, ella terminó creciendo en Roma, y bajo la tutela del Papa Pablo II, quien en el año 1469 la casó con el zar ruso Iván III. Ella tenía 17 años y su esposo, que ya era viudo, tenía 32. Se esperaba que Zoe fuera una esposa sumisa y tranquila, pero no. A pesar de su corta edad, Zoe se mostró muy dominante desde el inicio. No siguió las tradiciones rusas y adoptó un estilo más occidental, mostrándose al público, a los embajadores extranjeros y acaparando poder en la corte, con el cual convenció a su esposo de restarle poder a la nobleza, lo que la hizo muy impopular. Junto a Iván tuvo un total de 8 hijos, aunque Iván había tenido un hijo en su primer matrimonio, conocido como Iván el Joven, que era el heredero, algo con lo que obviamente Zoe no estaba de acuerdo, no solo porque quisiera el trono para sus propios hijos, sino porque nunca se había llevado bien con su hijastro, y poco a poco consiguió que su esposo lo alejara de la corte. Según muchos, Zoe manipulaba tanto la situación que padre e hijo comenzaron a odiarse por las mentiras que ella decía. También inventaba cosas sobre su hijastro que lanzaba al público para que ellos lo odiaran y él se volviera impopular con el pueblo. Por desgracia para ella, a pesar de todo, su hijastro seguía siendo el heredero al trono y tenía un apoyo bastante sólido. Así que en el año 1490, Iván el Joven murió repentinamente. No está probado que Zoe ordenara su muerte, aunque todos sospecharon de ella. Pero el problema aquí es que él había dejado un hijo legítimo llamado Dimitri, o sea que los hijos de Zoe seguían hasta atrás en la línea de sucesión, por lo que ella conspiró para matar a este niño Dimitri. Sin embargo, en esta ocasión sí quedó al descubierto, y ella terminó desterrada. No obstante, fue perdonada y convenció a su esposo de que su nieto Dimitri estaba conspirando contra él. Así que Iván, sin tener la más mínima prueba, ordenó el arresto de su propio nieto Dimitri en el año 1502. En la prisión, Dimitri recibió un trato tan malo que terminó muriendo supuestamente de hambre y de frío. Aunque claro que algunos piensan que en realidad Zoe lo mandó matar, pero bueno, eso nunca lo sabremos, y lo que sí es que ella murió poco después, en el año 1503, por causas naturales, pero para entonces ya había conseguido lo que quería, porque a la muerte de su esposo 2 años más tarde, el hijo de ella fue quien se convirtió en el siguiente monarca, como Vasili III. Continuemos con la madrastra número 4, Nur Jahan. Nacida en el año 1577, Nur provenía de una familia noble persa que emigró al territorio indio, el cual en esa época estaba controlado por el imperio mogol. En la corte de ellos es donde la familia de Nur se volvió muy importante y poderosa. Por eso a los 17 años se le arregló un matrimonio con un funcionario muy importante, que sin embargo la dejó viuda muy joven, y a partir de entonces ella vivió de forma discreta, hasta que en el año 1611, a los 34 años, se casó con el emperador Jahangir, de 42 años. Este matrimonio fue bastante peculiar para su época porque no se realizó por razones políticas, sino que se cree que ellos tenían años estando enamorados. Y a pesar de que Jahangir tenía otras muchas esposas, Nur de inmediato se convirtió en su favorita, adquiriendo una inmensa influencia sobre los asuntos de Estado, un papel que hizo tan bien que su esposo reconoció su habilidad y en un acto sin precedentes le permitió a ella tomar el control incluso del ejército, de modo que Nur fue quien se convirtió en la verdadera gobernante, especialmente a medida que Jahangir se enfermaba más y consumía más alcohol y opio.
Pero el hecho de que el emperador no estuviera en sus mejores condiciones y hubiera este vacío de poder, también hacía que mucha más gente quisiera participar, sobre todo los hijos que Jahangir había tenido con otras esposas, quienes comenzaron a reclamar participación política, lo que a Nur no le gustó nada, y aunque intentó manipularlos, cuando eso no funcionó terminó peleando con ellos, sobre todo con su heredero, el príncipe Khurram. La enemistad entre ellos se mantuvo bastante agresiva hasta que en el año 1627 falleció el emperador Jahangir, y Nur se negó a dejar que su hijastro Khurram tomara el trono. En este caso es curioso porque Nur no tuvo hijos, pero sí tenía una hija de su primer matrimonio y quería que el esposo de esta hija, o sea su yerno, fuera la persona que se quedara con el trono, porque de esa forma Nur podría continuar gobernando. Esto obviamente no le gustó al príncipe Khurram y se terminó desatando una guerra civil por el trono, en la cual su hijastro el príncipe Khurram la derrotó sin problemas, y Nur terminó despojada de su poder. No obstante, su hijastro le concedió una vida cómoda, aunque lejos del poder, hasta su muerte en diciembre de 1645 a los 68 años. Continuemos con el caso número 5. Nacida en el año 1575, María de Medici provenía de una familia muy rica y poderosa de Italia. Por ello, en el año 1600, con 25 años, se casó con el rey de Francia, Enrique IV, que era 22 años mayor que ella. Desde luego que el matrimonio no se había hecho por cuestiones sentimentales, sino que se hizo porque Francia, que estaba al borde de la quiebra, necesitaba dinero, y la familia de María le dio muchísimo dinero a Enrique, así que fue un buen acuerdo para ambos. Y la pareja tuvo un total de 6 hijos, entre ellos el heredero. Sin embargo, Enrique tenía muchos hijos ilegítimos, y aunque nunca quiso alterar la línea de sucesión, o sea, el hijo mayor de María siempre fue el heredero, pues Enrique sí favorecía descaradamente a sus hijos ilegítimos, lo que molestó a María, quien en cambio los humillaba y los ignoraba. Así pasaron muchos años hasta que en 1610 Enrique fue asesinado y el hijo de María se convirtió en el nuevo rey de Francia como Luis XIII. Pero como él tenía 8 añitos, María se quedó a cargo del gobierno, y en ese papel ella alejó a sus hijastros del poder y de la corte, convirtiéndolos prácticamente en unos apestados. También cometió muchos errores políticos y se aferró tanto al poder que reprimió en exceso a su propio hijo Luis. Además, demostró ampliamente su favoritismo por su hijo menor, Gastón, a tal grado que ella quería que Gastón fuera el rey y no Luis, algo que ella ni siquiera se molestaba en ocultar, lo que obviamente creó una fuerte rivalidad entre los hermanos y causó que Luis odiara a su madre María, quien prácticamente lo tenía secuestrado, usurpando su poder, hasta que en el año 1617, a los 16 años, Luis dio un golpe de estado, mató al favorito de María y a ella la exilió. Por desgracia para Luis, este no fue el final de la historia. María no se quedó de brazos cruzados y conspiró repetidamente contra él, o sea, contra su propio hijo, llegando incluso a aliarse con potencias extranjeras para destruirlo. Su ataque más peligroso fue en el año 1619, cuando María lideró una revuelta que buscaba colocar en el trono a su hijo menor Gastón. Sin embargo, María fracasó, después de lo cual tuvo que calmarse un poco, se trató de hacer una reconciliación, pero eventualmente ya volvió a conspirar contra Luis una y otra vez, hasta que él se cansó de la situación y la envió al exilio de forma permanente, quitándole todo el apoyo económico. Fue de esta forma que María realmente ya no pudo volver a conspirar y tampoco pudo volver a Francia. Falleció en la pobreza en el año 1642, a los 67 años, viviendo en Alemania. Su muerte realmente no fue lamentada porque ella dejó una situación política muy mala para Francia y se le recuerda como una persona que tuvo un muy mal gobierno, además de que fue una madrastra y una madre bastante cruel. Pero continuemos con la madrastra número 6 y ella es Elfrida de Wessex. Nacida alrededor del año 945, Elfrida provenía de una familia de Wessex, que era un reino ubicado en lo que hoy es Inglaterra. En su adolescencia se volvió famosa por su belleza, tan famosa que el rey de Wessex, Edgar, se enamoró de ella y se casaron en el año 962. Él tenía 30 años, mientras que Elfrida tenía 17. Pero a pesar de la diferencia de edades y toda la situación, pues la pareja se mostró bastante estable, aunque Elfrida se mostró bastante ambiciosa y sin problemas manipuló a su esposo, quien no solo le dio poder, sino que incluso la coronó reina en el año 973, convirtiéndola en la primera mujer de la historia inglesa que recibió una coronación.
Elfrida y Edgar tuvieron un hijo, sin embargo, cuando el rey Edgar murió en el año 975, quien heredó el trono fue un hijo que Edgar había tenido en un matrimonio anterior, Eduardo, lo que Elfrida no aceptó, impulsando a su propio hijo Ethelred como el mejor candidato para reinar. Cabe aclarar que legalmente ella no tenía derecho a colocar a su hijo, porque por orden de sucesión su hijastro estaba primero. Pero esto a Elfrida no le importó. Consiguió aliados políticos poderosos y causó una revolución que desestabilizó el reino, y en el año 978 Eduardo fue asesinado. Muchos cronistas de la época señalaron a Elfrida como la autora del crimen, aunque nunca fue castigada, y su hijo terminó siendo coronado rey de Wessex. Pero la victoria no fue tan grandiosa porque la reputación de Elfrida había quedado tan dañada que tuvo que retirarse de la vida pública, muriendo con toda discreción en el año 1001. Aquí hay que decir que a pesar de todos sus esfuerzos por colocar a su hijo en el trono, Ethelred resultó ser uno de los monarcas más ineficaces de toda la historia. De hecho, es su reinado lo que permite que los vikingos logren conquistar este territorio, así que no fue un rey muy bien recordado. Pero continuemos con el caso número 7. Nacida alrededor del año 1501, Ana Bolena fue la segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra. El matrimonio fue una cuestión de afecto, obsesión, amor, como le quieran decir, pero definitivamente no fue una cuestión política. Sin embargo, sí fue muy controvertido, porque se produjo tras la anulación del matrimonio de Enrique con su primera esposa Catalina de Aragón, que, como ya sabrán ustedes, fue un caos religioso y político. Pero bueno, la cosa es que Ana y Enrique se casaron y tuvieron una hija que sobrevivió a la infancia llamada Isabel. El detalle es que Enrique tenía una hija de su primer matrimonio, María Tudor, de quien Ana se convirtió en madrastra, aunque por cómo se había dado el matrimonio de Ana con Enrique, lo que le había pasado a Catalina, la mamá de María, pues realmente la relación de Ana con María fue hostil desde el inicio. Ana exigió que María la reconociera como reina y aceptara la anulación del matrimonio de sus padres, lo que María nunca hizo, aún después de que, para presionarla, María fue despojada de su título de princesa y relegada a la condición de sirvienta en la casa de la hija de Ana, Isabel. Pero María igual no cedió. Además, por si eso no fuera lo suficientemente cruel, a María también se le prohibió visitar a su madre Catalina cuando ésta se encontraba muriendo. Cabe aclarar que la mayoría de las acciones que maltrataron a María fueron órdenes directamente de su padre, Enrique VIII. Sin embargo, se percibió que Ana no solo lo apoyaba, sino que también celebraba estas acciones, lo que hizo que Ana fuera percibida como una persona cruel. Y realmente esta situación se mantuvo así de hostil, hasta que en el año 1536 la relación de Enrique y Ana se deterioró. Ana, por diferentes circunstancias, fue acusada de adulterio, incesto y traición. Fue declarada culpable y ejecutada en la Torre de Londres en mayo de 1536. Tristemente, después de la muerte de Ana, su hija Isabel pasó prácticamente por lo mismo que María. También se le quitó el título de princesa, también se le relegó en posición, también fue declarada ilegítima y también sufrió cierto tipo de negligencia por parte de Enrique, aunque eventualmente tanto ella como María pues fueron acercándose poco a poco. Enrique incluso las colocó al final en la línea de sucesión, pero María e Isabel tuvieron más siempre una rivalidad que una hermandad, y eso es en parte, ¿no?, por todo el contexto que viene de cómo se da el matrimonio entre Ana y Enrique, cómo es la relación entre Ana y María. Continuemos con la madrastra número 8 y es la reina Munchong. Nacida en el año 1501, ella perteneció a una familia muy influyente del reino de Joseon, lo que actualmente es Corea. Por eso en el año 1517, a los 16 años, se casó con el rey Junjong de Joseon, que tenía 28 años. Por este matrimonio ella se convirtió en su consorte, y juntos tuvieron varios hijos, pero solo uno que sobrevivió hasta la edad adulta. Sin embargo, el rey tenía otros hijos, y el mayor de estos era el heredero Injong, algo que a Munchong no le gustaba nada porque ella quería que su hijo fuera la persona que heredara el trono de Joseon. Así que la relación entre ella y su hijastro fue compleja, sobre todo porque políticamente estaban siempre en bandos separados. Así que cuando el rey Junjong falleció en el año 1544, Injong ascendió en el trono, pero la reina Munchong de inmediato encabezó un bando que se oponía a él, conspirando constantemente para derrocarlo. Por desgracia para ella, estas conspiraciones fracasaron, hasta que en circunstancias muy misteriosas, Injong falleció supuestamente envenenado. De inmediato se dijo que la culpable había sido su madrastra Munjong y todos sus aliados.
La verdad esto nunca se demostró, pero Munjong sí celebró la muerte de su hijastro por todo lo alto y de inmediato coronó a su hijo como el nuevo rey de Joseon. Ella actuó como regente y en ese papel eliminó a todos sus rivales o a cualquiera que hablara mal de ella. Pero de forma brutalmente extrema, por ejemplo, ordenó la conocida como Cuarta Purga en el año 1545, que condujo a la ejecución y exilio de muchos eruditos importantes, algo que se consideró injusto y arbitrario, incluso para la época. Además de eso, la reina Munjong también fue señalada por ser corrupta y beneficiar solo a su familia. Pero a pesar de todo nunca pudieron derrocarla. Es más, ni siquiera su hijo pudo restarle poder porque aunque él creció y reclamó su trono, ella lo hacía a un lado y mantuvo el poder por más de 20 años, hasta su muerte en el año 1565 por causas naturales. Continuamos con la madrastra número 9. Jia Nanfeng nació en el año 257 y provenía de una poderosa familia de la corte china. A los 15 años se casó con Sima Shang, que era príncipe heredero de la dinastía Jin y tenía 20 años. Aunque él no gobernaba, sino que dependía de otras personas porque tenía una discapacidad mental que lo hacía sumamente manipulable. Y aprovechando eso, Jia se apoderó del gobierno, usando a su esposo solo como una figura ceremonial. Sin embargo, aunque ella tuvo hijas, no pudo darle un varón para heredar el trono, así que la corte nombró príncipe heredero a Yu, un hijo que el emperador había tenido con una concubina. Desde el nombramiento, Jia se mostró grosera hacia su hijastro, porque lo consideraba una amenaza para su poder, así que lo alentaba para que no estudiara y se comportara de forma escandalosa. Esto provocó que el príncipe Yu se volviera impopular con el pueblo. Una vez logrado eso, con mentiras Jia hizo que el emperador se peleara con su hijo Yu, causando un rompimiento entre padre e hijo. Obviamente, Yu se dio cuenta de que su madrastra buscaba destruirlo, así que con el tiempo se alejó de ella y juró destruirla cuando él se volviera emperador. Por desgracia para él, eso no pasaría. Y más bien en el año 300, Jia inventó que el príncipe Yu estaba organizando un complot contra su padre el emperador. Para demostrar la conspiración, Jia falsificó documentos, y Yu terminó siendo depuesto y ejecutado. Esta acción le garantizó el poder a Jia, pero como no había heredero, explotó la guerra de los 8 príncipes, donde la familia imperial y las facciones nobles lucharon por el control del país. Durante este proceso, Jia también se deshizo de otras princesas y concubinas, o sea, de cualquier persona que amenazara su control sobre el emperador, hasta que Sima Lun, uno de los príncipes, dio un golpe de estado en el año 300, por el cual Jia fue encarcelada y obligada a suicidarse. Tenía 43 años. Su muerte fue celebrada por todo el pueblo, y también permitió que muchos revisaran la historia del príncipe Yu de su hijastro y se dieran cuenta que lo que él había sufrido pues había sido causado por Jia y su ambición de poder. Continuamos con el caso número 10. Olimpia de Épiro. Nacida en el año 375 a.C., Olimpia provenía de la familia real de Epiro, y alrededor del año 357, con 18 años, Olimpia se casó con Filipo II, de 27 años, que era rey de Macedonia. Obviamente el matrimonio fue una alianza política, pero ellos desarrollaron una relación tumultuosa con muchas peleas y desacuerdos. No obstante, tuvieron hijos, incluyendo al futuro Alejandro el Grande, a quien Olimpia amaba con devoción y quería convertir en el heredero de su padre. El problema era que en sus últimos años, Filipo se volvió bastante impredecible, sobre todo porque se enamoró y se casó con una joven llamada Cleopatra, que le dio una hija, la cual se volvió la favorita de Filipo. Esto enfureció a Olimpia, quien trató a la niña con hostilidad y desprecio. Esto causó muchos conflictos en el matrimonio real, y en algún punto la posición de Olimpia se volvió tan inestable que ella comenzó a conspirar contra Filipo, pues temía que él nombrara heredero a otro de sus hijos, dejando a un lado a Alejandro. Por desgracia para Olimpia, todas sus conspiraciones fallaron, hasta que en el año 336 Filipo fue asesinado, según sus contemporáneos, por orden directa de Olimpia. Su participación en el asesinato de su esposo nunca fue castigado ni se confirmó, pero lo que sí está más que confirmado es que poco después ordenó la ejecución de su hijastra, según algunos relatos quemándola viva o la obligó a ahorcarse junto con su madre. Sea cual haya sido la forma, fue algo tan brutal que Olimpia se creó muy mala fama. Pero además de eso, ella siguió asesinando sobre todo a sus rivales, que incluían a muchos familiares de su fallecido esposo Filipo.
Por eso, además de impopular, Olimpia se volvió sumamente temida. Sin embargo, ella consiguió lo que quería porque Alejandro se convirtió en el siguiente monarca, y él siempre la respetó y le permitió tener poder, mientras que él se consolidó como el gobernante más importante de su época. Aunque la gloria no le duró mucho porque él murió bastante joven en el año 323 a.C., lo que desató toda una guerra y un conflicto por los diferentes tronos que él había conquistado. En este conflicto, su madre Olimpia se involucró en las disputas, por lo que terminó siendo ejecutada en el año 316, irónicamente, por uno de los exmilitares de su hijo Alejandro. Y pues ese es el último nombre que tengo del top 10 de la lista, pero todavía les tengo una mención honorífica a una madrastra que se cree que pudo haber inspirado de alguna forma a la malvada madrastra que nosotros vemos en las películas de Blancanieves, que está en el cuento de Blancanieves, y esa es Claudia Elizabeth von Herthal. Ella nació en el año 1711 dentro de una familia noble que estaba ubicada en lo que actualmente es Alemania. Por sus conexiones y su dinero, Claudia se casó con Johann Karl August, con quien tuvo 5 hijos, pero ella enviudó joven y por una alianza entre familias, en el año 1743 se casó nuevamente, en esta ocasión con otro noble llamado Philipp Christoph von Herthal. Ella tenía 32 años, mientras que Philipp tenía 54. Después de la boda, Claudia se mudó al castillo de Lor, residencia oficial de su esposo. Ahí se encontró con la joven y hermosa María Sofía de 18 años, que era hija del anterior matrimonio de su esposo, o sea, hijastra de Claudia, con quien ella tuvo una rivalidad desde el inicio, pues resulta que Claudia solo quería a sus hijos biológicos y les daba a ellos la mejor ropa, mejor comida, todo, mientras que María era tratada con desprecio y descuido. Esta situación empeoró tras la muerte de Philipp en el año 1748, ya que entonces Claudia se apoderó de la herencia, colocó a sus hijos en cargos de gobierno y a sus hijas las casó con nobles ricos e importantes, mientras que María Sofía recibió un ingreso muy bajo, y como su madrastra Claudia había difundido malos rumores sobre ella, no recibió propuestas matrimoniales buenas. Así que, sin muchas opciones, terminó casándose con Joseph Emanuel, que era un noble empobrecido 20 años mayor que ella. Él la dejó viuda muy rápido y sin ingresos, así que María terminó retirándose de la vida pública, según rumores con muchos problemas económicos, viviendo así hasta su muerte en el año 1796 por causas desconocidas, mientras que su madrastra Claudia pues disfrutó de una vida llena de lujos gracias a la herencia de su último esposo. Y con esto también otro dato que coincide con la historia es que Claudia tenía una fascinación por los espejos y llegó a encargar un lujoso gabinete de espejos con la inscripción Amor propio. Ella vivió feliz hasta su muerte en el año 1789 a los 78 años. Y pues ahora sí, chicos y chicas, ya terminamos la lista que les vengo a presentar ahora, que desde luego tiene mucho que ver con la dinámica de poder que había en los diferentes reinos, diferentes imperios, y esta situación que tenía que ver con los hijastros como herederos potenciales más que como personas, porque era esta competencia por el poder. Muchas de estas mujeres se aferraban a seguir ejerciendo el control del gobierno y para eso requerían a sus hijos. A veces no era tampoco una cuestión de proteger a sus propios hijos porque la relación era bastante distante. Por ejemplo, María de Medici, no, que incluso tuvo una muy mala relación con su hijo, o sea, ella lo quería ver destruido para favorecer a su hijo menor, lo cual es bastante extraño. Pero pues casos así hay muchos y como les digo, esto tenía que ver con la cuestión de poder, que ya también en otro video les hablé de esa, ¿no? Como de las inspiraciones de diferentes princesas, pero pues les quería contar un poco de estas historias. Algunas de repente no son muy conocidas, otras sí, algunas también pueden haberse exagerado un poco con los años, hay otras que definitivamente no. Pero pues nada, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.